Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga en esta preciosa tarde de domingo. Es hora de comenzar esta reunión que tenemos como líderes aquí en la primera iglesia bautista de Carlton, primera iglesia bautista hispana. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de reunirnos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios, para gozarnos en la alabanza, en los cánticos, alabar y bendecir el nombre del Señor, pero también para llenar nuestro corazón, ¿verdad?, con lo que es la palabra de Dios, para así compartir con la gente que necesita. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando en el video. Esperamos que todo esto sea de bendición y que sea de edificación para las vidas de todos aquellos que han decidido venir a esta reunión o de mirar este video. Quiero compartir algo de la palabra de Dios, porque como les he enseñado siempre que la palabra de Dios tiene preferencia, eminencia en cada reunión. La palabra de Dios nos invita a que siempre debemos de traer salmo, cántico, palabra en nuestro corazón, cómo compartir con los hermanos. Y yo quiero compartir estos versículos en lo cual está basada esta enseñanza que el Señor nos ha dado para esta tarde. Y yo le invito a que vaya ahí a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y versículos del 30 al 31. Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. Y cuando lo encuentre me dice amén y nos ponemos de pie para reverencia en la palabra de Dios. Amén. Y así dice la palabra de Dios en estos versículos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Que están escritas aquí en el Evangelio según San Juan, se han escrito por dos cosas, dos puntos. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y número dos, para que creyendo en Jesús tengáis vida en su nombre. Nosotros conocemos esas verdades porque nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos revela estas cosas. Pero hay gente allá afuera, hermanos, que no conocen la verdad de Dios. Ellos solamente escuchan que hay una Biblia, ellos no conocen todo lo que usted y yo tomamos y que el Espíritu Santo nos revela para conocer y para tener la confianza en Cristo. Porque nosotros estudiamos la palabra de Dios para crecer en el Señor, para madurar y para seguir poniendo, para que nuestra confianza en Cristo, para que la confianza en nuestro Señor y Salvador sea más grande, cada vez más grande, y así nosotros poder hablar de Cristo con tal convicción de que cuando usted y yo compartamos, la gente puede creer porque usted comparte con todo su corazón. Entonces, este evangelio, podemos decir, según los escritores, fue escrito entre el año 85 y 90. Algunos escritores del tiempo lo fechaban en la mitad del segundo siglo, en 150. Pero después se encontraron algunos documentos en los cuales esos documentos eran del año 135 después de Cristo. Y para que un documento hubiera realizado un recorrido, por ejemplo, desde Palestina hasta Egipto, tuvieron que haber pasado décadas para que en ese entonces no había la tecnología que hay hoy en día. Tenían que pasar décadas para que se hicieran escritos, copias de lo que eran los evangelios. Entonces, como ese documento está fechado en el año 135, según los expertos, entonces tuvo que haber sido aproximadamente en el 85 y 90 después de Cristo que se escribió este evangelio. Esta es la base en la cual nosotros podemos decir
que en esa fecha fue lo más probable. Y algunos dicen que fue antes del año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén. Pero si hubiera sido así, entonces no hay ninguna base, porque Juan ahí hubiera hecho mención. El autor Juan, hay diferentes Juanes en la Biblia, pero este Juan es el apóstol Juan, que era hijo de Zebedeo y de Salomé, y el hermano menor de Jacobo. Era un galileo. Recuerda que los apóstoles eran galileos de una familia, se cree que era una familia muy acomodada, o sea, tenía posición. El discípulo también es conocido, a Juan es conocido como el discípulo amado, un discípulo al que Jesús amaba. Según los historiadores, Juan era el menor de todos los apóstoles, de los discípulos de Cristo. Y me imagino que por eso esa era una de las cosas por las cuales Jesús lo trataba con más ternura, ¿verdad? Era un joven, un jovencito. Juan era de Palestina, y una de las cosas por las cuales los apóstoles fueron llamados apóstoles, tenían que tener ciertas características. Para ser llamado apóstol tenía que haber visto a Jesús de una manera presente, real, ocular, o sea, que hubiera dado testimonio de la vida de Jesús, presente en la vida de Jesús. Juan vivió cerca de Jesús. La Biblia aún dice ahí que Juan se le recostaba en el pecho a Jesús, ¿verdad? Por la ternura que el Señor Jesús le mostraba y la confianza y la cercanía que Juan tenía. Era un discípulo de Cristo muy especial. Juan, él fue y habla en el Evangelio sobre hechos muy particulares, en los cuales no hay ninguna manera de que él hubiera inventado eso si él no hubiera estado ahí. Él hablaba, escribió y habla en el Evangelio como él estando ahí presente. Él estando ahí presente. Por ejemplo, uno de esos ejemplos en Juan capítulo 2, versículo 6, en las bodas en las que Jesús asiste, dice: y ahí estaban 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo al rito de la purificación. O sea que él era un experto en la cultura judía. Él conocía los ritos, conocía todo eso, y él da testimonio de que ahí estaban esas tinajas. Él habla como que él presente ahí. O sea, él es testigo ocular de la vida de Cristo, del testimonio de Cristo, de los milagros que realizó. Él habla con tanta certeza que realmente el Espíritu Santo nos da testimonio de que esta es una verdad. Juan 13, 26 dice, ahí Juan también estaba presente cuando le preguntaron: ¿quién es el que te va a entregar, Señor Jesús? Y el Señor dice: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y Juan estaba ahí, y Juan vio que se lo dio a Judas, testigo presente de los hechos de Cristo, de la vida de Cristo. Ahora dijimos, este evangelio no tiene parábolas como los otros evangelios, los evangelios sinópticos. Este evangelio, según San Juan, tiene 7 milagros. 5 de los cuales estos milagros no son nombrados en los otros evangelios. Estos versículos no son nombrados, estos milagros, no son nombrados en los otros evangelios, solamente en el evangelio según San Juan. Aquí también lo que hace mucho énfasis Juan era el propósito. Dijimos que en ese entonces el sincretismo estaba a todo vapor. ¿Y qué es el sincretismo? El sincretismo era una unión, una mezcla de creencias, de filosofías, de la cultura griega, de tantas cosas que había movimientos religiosos, y los conocedores de una cosa mezclaban una cosa con otra, y a final de cuentas de Jesús, ¿qué decían? Decían que Jesús
no era una realidad. Y nosotros bien sabemos que Jesús se hizo completamente humano y que murió por nosotros para pagar la culpa de nuestro pecado. Y Juan dijo, ¿qué es lo que están diciendo acerca de Jesús? Que solamente un espíritu o una fantasía o que no era humano. Él era completamente humano y era completamente Dios. Y para demostrarlo, él empezó a escribir este evangelio. Y él utilizó todos estos milagros para enfatizar la humanidad de Cristo. Dice que él enfatizó en sus enseñanzas aquí en el evangelio, enfatizó que Jesús tuvo sed. ¿Usted se recuerda? Cuando fue con los samaritanos, pasó con la mujer samaritana, él tuvo sed, él también se cansó, tuvo fatiga, él también tuvo dolor, ¿verdad? Y experimentó la muerte corporal. Él le entregó su vida. A él nadie le quitó la vida, él la entregó. Pero como todo humano expiró, entregó su vida. Dice, todo esto lo hizo Juan como defensa al conocimiento de los gnósticos. Los gnósticos eran los que tenían esta creencia y estaban revolviendo tanto conocimiento. ¿Qué es gnósticos? Los que decían que tenían tanto conocimiento de una cosa, de otro, y mezclaban todas las cosas. El movimiento gnóstico negaba la verdadera naturaleza de Cristo, de Jesús. Entonces, en este libro tenemos siete milagros o 7 señales. A este libro se le conoce también, usted lo va a recordar, se le conoce como el libro de las 7 señales, el libro de los 7 milagros especiales que Juan utilizó. Que número 1 es la conversión del agua en vino, ¿verdad? Número 2, la curación del hijo del noble. Número 3, la curación del paralítico. Número 4, la alimentación de la multitud en el capítulo 6. Número 5, el andar sobre las aguas en el capítulo 6 del 16 al 21. Número 6, para dar vista a un ciego de nacimiento. Y el número 7, la resurrección de Lázaro. 5 de estos solamente se encuentran en este evangelio. Hay otros temas que este evangelio trata también. Habla del Espíritu Santo, habla sobre Satanás y el mundo, y habla sobre Cristo como el verbo, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Nacemos del agua, nacer del agua y el nacimiento del Espíritu. Todo este libro, recuerde que solamente es una introducción. Esto es todo lo que vamos a estar mirando, lo que a través del caminar, como Juan nos manifestaba y nos daba testimonio de la vida de Jesús. Tantas cosas tremendas que el Señor nos va a enseñar en esto. Y es algo apasionante, ¿verdad? Y tan entendible, que la mayoría de todos los que comenzamos algún ministerio, o comenzamos con los recién convertidos, o comenzamos en este caso en las células, comenzamos con esto tan entendible que el Espíritu Santo le va a dar sabiduría, entendimiento para compartirlo. La gente necesita entender. No podemos comenzar esos estudios por decir, vamos a comenzar con Apocalipsis, porque la gente no va a entender. Tenemos que comenzar con que Cristo es el Hijo de Dios. Es lo que nos interesa, que la gente y el mundo conozca que Cristo es el Hijo de Dios, que fue enviado para morir con nosotros, que cumplió todo su propósito. Todas las profecías conforme al tiempo en Jesús se cumplieron. Entonces, todo esto para negar y para refutar lo que los gnósticos decían. Ahora la pregunta, ¿hay gnósticos en este tiempo? ¿Ya se acabó el gnosticismo? ¿Ya se acabó el sincretismo? Claro que no.
Todavía en nuestros países, todavía en este tiempo hay gente que mezcla las religiones, mezcla los budas y mezcla los ritos y mezcla las brujerías y mezcla las creencias y mezcla las leyendas y mezcla tantas cosas que al último no saben si esto es realidad. Lo que trae todos esos gnósticos, que la base de los gnósticos, gnostic quiere decir de conocimiento. Ellos basan sus creencias en conocer muchos libros, mucho leer, mucha filosofía, de todo eso. Entonces eso los retira de lo que es la fe en Cristo Jesús. Juan se estaba encargando con estos milagros y con todo esto de demostrar que lo que nosotros necesitamos es una fe basada en Cristo Jesús para salvación. Este es el principal tema. Número 1 dice, el gnosticismo, voy a hablar acerca del gnosticismo, fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Esta fue influenciada por filósofos tales como Platón. El gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. El gnosticismo está basado en dos cosas. Número 1, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Dice que uno es el espíritu y otro es la materia. Según ellos, así lo entienden. Entonces los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Lo espiritual, esto es bueno, pero la carne es mala, hay que sacrificarla, hay que matarla, hay que acabar con todo eso. Entonces, como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. O sea que esta vida no vale nada, por decir. Si eso fuera así, entonces no existiéramos nosotros. La vida tiene un propósito. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, mucho conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos. El conocimiento solamente a unos pocos se les puede dar, dicen los gnósticos. No todo mundo puede conocer todas las cosas. El gnosticismo dice que viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior. Nosotros conocemos todo porque nos es revelado a nosotros todo el conocimiento. Entonces yo tengo la respuesta. Entonces, los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todos los demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios, según ellos. Entonces, para desacreditar esa idea de cualquier compatibilidad entre el cristianismo y gnosticismo, porque muchos lo mezclan, dicen es lo mismo, el cristianismo y el gnosticismo, conocer la palabra, tener mucho conocimiento es lo mismo, y no es lo mismo. Para quitar esa idea, dice, uno tiene que comparar las enseñanzas de las principales doctrinas. Tenemos que comparar. En cuanto a la salvación, dice, el gnosticismo enseña, fíjese lo que enseña el gnosticismo, que la salvación se gana a través de la adquisición de conocimiento divino, el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. Entonces cuando tú conozcas mucho, entonces te liberas de todas las tinieblas y esa es la salvación, dice el gnosticismo, esa es la salvación. ¿Se imaginan toda la gente? Nosotros con toda la información y con todos estos 2000 años que hemos tenido de conocimiento y de revelación de la palabra de Dios, en nuestro tiempo todavía hay gente que se extravía de la verdad. En ese entonces, cuando estaba nuevo, apenas que Cristo había resucitado y había ascendido a la diestra del Padre, había enviado el Espíritu Santo, todo era nuevo, todo era poderoso en ese entonces, pero también el enemigo estaba tratando duramente para confundir, ¿verdad?, los que habrían de ser salvos, para que no entendieran, para que confiaran más en lo que ellos creían. En cuanto, dice, aunque ellos afirman
que Jesucristo en sus enseñanzas originales, ellos lo contradicen en todo momento. Ellos dicen que dicen que confían en Cristo, pero solamente como un conocimiento. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. Esa es la verdad porque por gracia sois salvos, dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan tenía muy claro y tenía muy clara la idea de refutar este gnosticismo. Era tan peligroso, hermano. Juan estaba en Jerusalén y la iglesia de Jerusalén era atacada constantemente con todas estas filosofías. Así como en ese tiempo, también hay muchas cosas, hermano. Hay gente allá afuera que compra libros y compra libros de una doctrina, de tantas filosofías, y al último ellos dicen, ¿será cierto lo de la Biblia? Bueno, nuestra parte es tomar y enseñar como la palabra de Dios nos enseña. Y para enseñar que Cristo es el Señor, que solamente en Cristo hay salvación, y la salvación nuestra está basada en la fe solamente en Cristo, porque como dijo Pedro ahí en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad?, en el cual podamos tener salvación, solamente en Cristo Jesús. Y esta es la idea, hermano. Entonces, para la semana que entra esperamos tener ya el material y podamos comenzar ahí desde el capítulo 1 de Juan, y así consecutivamente vamos a ir dando más ideas para que conozcamos y podamos refutar todo lo que es las falsas enseñanzas y enseñar la verdad, que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie hoy en esta tarde. Vamos a terminar nuestro estudio. Vamos a orar para que el Señor pueda retener esta palabra de enseñanzas y que nos llene de su pasión, ¿verdad?, por su palabra, y podamos regresar de nuevo para seguir aprendiendo acerca de nuestra fe. Padre, le damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por este tiempo, esta palabra, esta introducción al Evangelio según San Juan. Señor, que usted ha puesto nuestro corazón a bien para estudiar, para compartir con todo aquel que necesite conocer a Cristo como Salvador, a todo aquel que necesite conocer a Cristo para crecer y madurar en la fe. Porque tu palabra es alimento para nosotros, aquellos que te hemos conocido y reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, pero también para todos aquellos que necesitan tu salvación. Señor, danos palabra. Señor, danos facilidad para compartir tu evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros cuando tengamos la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Sé con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, con aquel que se haya decidido a compartir el Evangelio. Señor, ayúdale, Padre, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, y que estos estudios los pueda retener, esta palabra, esta enseñanza en su corazón, para que su fe se afirme cada vez más y su fe en Cristo crezca y se reafirme y seamos más maduros para compartir. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Señor, yo te pido bendición para todos aquellos que estén escuchando este video, Señor, que esto haya sido de bendición y siga siendo de bendición, Señor, que tú los uses, Señor, como instrumentos para compartir las buenas nuevas de salvación con aquel que lo necesita. Padre, bendícenos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima semana.